Bueno, todos están empezando a hablar de la pospandemia, en realidad de una manera que por lo menos hasta ahora suena bastante insustancial, o por lo menos solo dan los títulos. Alberto Fernández le prometió a Juntos por el Cambio un plan de reactivación para el día después. Me encanta el título, está buenísimo. Lo que pasa es que no dijo de qué se trata. Aseguró que el gobierno diseña un proyecto que va a enviar al Congreso. En el encuentro virtual con los jefes opositores, en el que estuvo acompañado por Massa y Máximo Kirchner, hubo reproches cruzados, pero también acuerdo de más diálogo, porque, dijo el presidente, lo que viene será grave. Martín Lustó, senador nacional de Juntos por el Cambio, participó del encuentro. ¿Cómo estás, Martín Lanata? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andan? Bien, viejo. Escúchame, ¿cómo saliste de la reunión? ¿Cuál fue tu primera impresión? Tuve sensaciones mixtas con la reunión. Por un lado, me parece que es positivo que exista esa reunión, la reunión entre el oficialismo y la principal fuerza de oposición, que tiene 140 legisladores, 4 gobernadores, intendentes, y que entre los dos consiguieron el 90% de los votos. Entonces, la verdad que viendo a lo que se asoma la Argentina, además de los problemas estructurales que ya traía, si no podemos tener un mejor diálogo, va a ser muy difícil encararlo. Una de las cosas que le dije al presidente ayer es que la magnitud del descalabro económico y social va a requerir más que su propio mandato para recuperarlo. Entonces, que es necesario otro tipo de diálogo, y esa es la parte positiva, es decir, empezar con un ejercicio que no estábamos haciendo, sino que había agresiones. Después, por otro lado, como suele ser, es una primera reunión donde me parece que la agenda terminó siendo más liviana de lo que podría haber sido, y donde hubo reproches en lugar de autocríticas. Podría haber habido autocrítica de los dos lados, pedido disculpas de los dos lados y empezar una relación, y hubo reproches, en particular reproches por parte del presidente. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Después de que cada uno de nosotros habló de distintos temas, porque era un encuentro con agenda, pero finalmente esa agenda no surgió, no empezó a hablar el oficialismo de la agenda que nos quería proponer, sino de lo que nos pidió que hiciéramos uso de la palabra. El presidente se refirió al comunicado de Juntos por el Cambio por la muerte de Fabián Gutiérrez, y a incitar marchas, y a faltas de respeto. Yo creo que las faltas de respeto, en todo caso, son mutuas, y que las agresiones son mutuas, y que quizás lo primero que tenemos que hacer, como en toda relación, para poder modificar el tono del diálogo, es hacerme a culpa de lo que uno hace mal. Y eso no lo vi ayer, de la misma manera que como vos decías, cuando él nombró yo hice un diagnóstico muy duro de hacia dónde está caminando la Argentina, que creo que algunos dentro del gobierno lo comparten, y que ese diagnóstico nos obligaba a estar pensando el día de mañana ahora. Es decir, mientras le ponemos un piso al declive económico que hay, que es lo que intenta hacer el Estado, y yo para eso propuse que hubiera, así como hay un equipo de epidemiólogos e infectólogos que asesora al presidente, que hubiera otro equipo que mirara esto. Yo creo que ya estamos pasado el tiempo de eso, y tenemos que empezar a diagramar el día siguiente, y el día siguiente no se diagrama con el Poder Ejecutivo pensando qué es lo que va a hacer y mandándolo al Congreso. Me parece que es una situación harto más compleja que eso, la que vamos a vivir, y que requiere de mucho más inteligencia colectiva y acuerdos. Más pienso así cuando veo algunos arrestos de cómo el gobierno, cierta parte de la coalición oficialista, pretende encarar el día de mañana, ¿no? Con un Estado, con un poder omnímodo del Estado, sin considerar otras cuestiones. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, que hay un sector privado instalado en la Argentina que ya tiene mucha capacidad y mucho ejercicio de supervivencia, que es bastante ingenioso para encontrar salidas a las cosas, y que además el Estado nuestro no es el Estado que muchas veces ayuda a resolver problemas, sino todo lo contrario. Entonces me parece que requiere una discusión más profunda sobre cómo ese Estado, que va a tener más peso, deja de hacer lo que hizo hasta ahora y hace otras cosas que sean positivas. Martín, a lo mejor te lo planteo de una manera muy simple, ¿no? Pero ¿no sería lógico que en una reunión en la cual se va a discutir el tema pospandemia, en esa misma reunión se diga, bueno, mira, vamos a elaborar en un proyecto pospandemia, ustedes ponen a tal, nosotros a tal,
vamos a armar una comisión mixta, comisión es la palabra horrible, un grupo mixto que se dedique a trabajar en un proyecto conjunto. ¿No hubiera sido eso lo lógico? Bueno, comparto plenamente. Esa fue la propuesta que nosotros hicimos. Es decir, mi propuesta fue a ver, yo hice esta descripción. La Argentina va a tener este año una caída de 2 dígitos del producto, 12, 15%, en todo caso más grande que la convertibilidad. Eso va a dejar 1 de cada 2 argentinos en la pobreza. Vas a tener muchos pobres nuevos, que es la clase media a la cual se le cae como un piano su actividad y no le estamos pudiendo llegar con los recursos del Estado. Vas a tener un desempleo de 2 dígitos largos, vas a tener un déficit de 7, 8 puntos del producto si tomás naciones y provincias, vas a tener una deuda PBI en 95%, inclusive si te sale bien la reestructuración. Vas a tener el PBI por habitante no muy distinto del año 1974, pero peor distribuido, porque vas a tener 10 veces más pobreza en el 74 y el doble de desigualdad. Y para recuperar esa caída, te va a llevar más que los años que le quedan a Alberto. Y además hay otras cuestiones sobre el Estado sobre las que, si querés, después deberíamos profundizar. Pero entonces, la propuesta fue, sentémonos ya a discutir en conjunto, dado que va a llevar varios mandatos, cuál es la manera de encauzarlo con la mayor velocidad posible. Pero eso es una propuesta que no hace. Frente a eso? La respuesta del presidente fue que ellos están trabajando en la pospandemia y que tienen un plan que van a mandar al Congreso. Y yo insisto que esto va a ser mucho más complicado. Y entonces, perdón Martín, ¿qué parte fue el diálogo de esto? Es la primera instancia. Mira, en general, Alberto, cuando 2 partes se llevan mal y se están agrediendo, poder sentarse ya es un diferencial. ¿Por qué? Porque para mí sí, es mejor sentarse que no sentarse. Pero no tengo ninguna duda de eso. Después, obviamente, a mí me hubiera gustado que fuera distinta, seguramente al presidente o a otros que estaban ahí también. Me hubiera gustado que tuviera Cristina, porque si íbamos los senadores, ella es la presidenta del Senado, y así como estaba Massa, para mí debería haber estado Cristina. Y después habilitar a esto. Nosotros vamos a seguir empujando para que ese tipo de diálogo sobre lo que tiene que afrontar la Argentina se constituyan algo distinto, que es una mesa de trabajo. Y otra vez, la mesa de trabajo es distinto que el Consejo Económico y Social, o por lo menos claro, una cosa concreta. ¿Por qué? Porque en la Argentina tenemos esta tendencia a los consejos, que es que sentamos gente a una mesa y en lugar de preguntarle qué van a traer de comer y aportar a la mesa, va cada uno con la idea de llevarse una parte de la vajilla. Y no vamos a poder encarar la Argentina del día siguiente, que insisto, ya tiene problemas estructurales gravísimos. Entonces a mí lo que me parece positivo es habernos reunido, y habernos reunido otra vez con el respeto de que alguien es oficialismo, pero que el otro espacio es la principal oposición con la que sí hay que acordar grandes líneas de la Argentina, es con la que tenés que hablar. Eso es lo que yo más destaco de la reunión. Después me hubiera gustado que otras cosas fueran distintas, pero insisto, es la primera. Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Martín Tiotas te saluda. ¿Cómo anda, Martín? Bien. ¿Fue concreto el presidente respecto a alguna propuesta puntual, por ejemplo, para resolver el endeudamiento con el que quedan las familias después de esta cuarentena, o para explicar cómo va a financiar el Estado el déficit fiscal que va a tener? A ver, no. Pero a veces yo creo que el rol del presidente no es ser concreto. Sinceramente, el presidente tiene un gabinete para que sea concreto. Lo que tiene que hacer el presidente es habilitar estos diálogos y, en todo caso, llamarnos para estas mesas, porque la potestad para hacer eso la tiene él. No creo que él deba ser tan concreto como estas cuestiones, porque además se supone que la agenda de la reunión era la evaluación sanitaria, 3 proyectos de ley y los acuerdos para la Argentina pospandemia, pero nadie expuso del gobierno nacional los temas, sino que nos pidió a nosotros que habláramos primero. Entonces cada uno de nosotros habló en virtud de lo que le preocupaba. Algunos hablaron del funcionamiento institucional, particularmente del Senado, de los proyectos que nosotros presentamos pero ni siquiera se tratan, de las comisiones que no se forman. Otros hablaron del reparto de recursos desde la nación a las provincias, que es inequitativo. Y yo, por mi especialidad y porque hace rato que creo que estamos en un lugar que no solamente ya es complejo como punto de partida, sino más me aboqué a la Argentina post pandemia. Pero eso fue el intercambio.
Diego. Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Con respecto al tono y a la presencia no de Cristina que vos marcabas recién, estamos asistiendo ahora a una, digamos, nueva etapa o segunda edición del Alberto moderado, ¿no? Esta especie de moderación intermitente o espasmódica que presenta el presidente. Bueno, puede ser que esta vez la pueda llevar a cabo durante más tiempo, puede ser que no, veremos lo que ocurre. Pero vos, ¿cómo lo notaste? ¿Lo encontraste al Alberto moderado? ¿Lo encontraste al Alberto enojado? ¿Lo encontraste al Alberto más parecido al de Vicentín, más parecido al de las discusiones públicas? ¿O lo encontraste más parecido al que pide de alguna manera disculpas por lo de Vicentín? Mira, encontré un Alberto que tenía un poco de los distintos condimentos, porque hizo una apelación a que necesitábamos trabajar en conjunto los temas, y que sin respeto y sin diálogo es imposible, que es muy afecto al diálogo. Pero después algunas de las cosas que dijo específicas, más la puesta en escena, parecían más orientadas también a dar símbolos o señales hacia la discusión interna. Ahora, sinceramente, eso me preocupa desde el punto de vista de observador. Desde el punto de vista de actor, cada vez que el presidente trata de ir hacia el centro, yo voy a ir a buscar la mano hacia el centro, porque creo que no podemos resolver nada de lo que Argentina tiene trabado, y mucho menos lo que viene, si no modificamos cuál es el diagnóstico y no dejamos de echarnos culpas sucesivamente. Y a veces a mí me preocupa cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno, y a veces me preocupa cuál es el diagnóstico que tiene cierto sector de la oposición, porque creo que en parte los dos tienen razón, y a veces, a mí me gusta enmarcarlo de la siguiente manera. Pablo Berchunov tiene un trabajo hecho con otros economistas, con Martín Rapetti, no me acuerdo el tercero, le pido disculpas, ahora lo voy a buscar, que dice que básicamente la Argentina tiene trabado un conflicto distributivo porque es una sociedad demandante, y esa sociedad demandante busca un equilibrio social. Hay ciertas fuerzas políticas que buscan el equilibrio social. El equilibrio social es con un tipo de cambio más bajo, es decir, con salarios en dólares más altos y más gasto público. Y eso no constituye un equilibrio macroeconómico, porque la macroeconomía necesita que generes más dólares, y entonces necesita un tipo de cambio más alto y menos gasto público. Y que en la puja entre esos dos extremos viene un lado y dice, no, yo miro el equilibrio macro y termina con un desastre social, o viene el otro y mira el equilibrio social y termina con un desastre macro, o inconsistencias que o las paga el mismo gobierno u otro gobierno, que las lega otro gobierno. Y Argentina oscila de crisis en crisis, que es lo que va destrozando nuestro tejido social. Ahora, los dos tienen un poco de razón, las dos partes, y mi diagnóstico personal, o mi suma a eso, es que lo que aleja los dos equilibrios es un Estado que es cada vez más improductivo. Porque si el Estado gasta mal para atender a los vulnerables que necesitan, es decir, gasta de manera improductiva, entonces necesitas gastar más para poder llegar a ellos. Ahora, cuando vos gastás más, el Estado tiene más peso, es más difícil exportarlo. Porque nosotros, este era el punto que yo hice ayer, que es, y lo dije en virtud de una columna de un articulista económico en página 12, qué es lo que tiene que hacer el Estado mañana, etcétera. Nosotros no nos damos cuenta, porque no podés ir a jubilarte a Suecia, ni atenderte en salud en Alemania, ni tomarte el AVE a Sevilla. Entonces pensamos que los estados no compiten, porque bueno, a mí me tocó el estado que de acá. Pero es mentira, nuestros estados compiten porque van como costo y como bienes y servicios adentro de los bienes y servicios que producimos, y que compiten con importaciones o que compiten cuando se exporta. Entonces todo el tiempo estamos tratando de exportar nuestro estado. Eso quiere decir que todo el tiempo estamos tratando de exportar nuestra clase política, que es la que toma decisiones sobre el Estado, más los sindicalistas, más nuestras leyes, los legisladores. Entonces, nuestro Estado, que es cada vez peor, es cada vez menos exportable, con lo cual no puede generar divisas a menos que tengas un tipo de cambio hiperalto, y si tenés un tipo de cambio hiperalto, tenés mucha más pobreza. Entonces, para mí la manera de abordar esto que tiene trabado la Argentina desde hace mucho, a las dos caras, es empezar a mejorar el Estado, que hasta los 60 era el mejor Estado de Latinoamérica, y después dejó de serlo de otros países y no ganaron la competencia. Y abordar el Estado para modificarlo es un tema que inevitablemente es de todas las partes, con un rumbo claro. A mí lo que me asusta es que cuando alguien me dice que ahora que el Estado va a tener más presencia porque tiene que rescatar empresas,
va a ser lo mismo que siempre, porque lo mismo que siempre es esto. En la Argentina tenemos mucha más presión tributaria que hace medio siglo, 25 años, no importa, mucha más presión tributaria. Todos esos recursos no le alcanzan al Estado porque igual gasta de más y tiene déficit. O sea que tenemos un Estado que tiene una cantidad de recursos como nunca antes en la historia argentina. Y aún así, antes de la crisis tenía 7 veces más pobre que hace medio siglo, el doble de desigualdad. Bueno, es evidente que por ese camino no va. Entonces, cuando yo leo artículos que dicen, bueno, ahora que o veo funcionarios que dicen, ahora que vamos a tener un Estado más grande con injerencia en todos lados, vamos a arreglar la economía. Digo, no, por ahí no va. Y ese es el tipo de discusiones que tenemos que tener. ¿Cómo acercamos el equilibrio social al equilibrio macro? Y eso es imposible sin mejorar nuestro Estado. Si la política no entiende que todas las decisiones que tomamos, regulatorias, legislativas, de nombrar gente, del costo de la política, del financiamiento de la política, de la tolerancia a la corrupción, eso es lo que estamos tratando de exportar al mundo a través de nuestros empresarios, Argentina no va a poder empezar a crecer. Insisto, el PBI por habitante a fin de este año va a ser parecido al del año 74. Es un fracaso contundente, habilita modos distintos, habilita más diálogo. Por eso, cada vez que yo encuentre una oportunidad de diálogo, la voy a tomar. Ahora, eso no implica nada con respecto a la firmeza de las convicciones, que creo que hay algunos que lo entienden mal. Y ahí yo pienso lo siguiente, que es lo fantástico del mundo de las ideas. Las ideas del otro, si no te gustan, no se te contagian. No es como un virus. No es que vos te sentás con alguien 2 horas y dice una sarta de estupidez atrás del otro y vos te vas convencido de lo que dijo el otro. No es así. Entonces hay que dialogar porque esta es mi opinión del diagnóstico estructural de lo que Argentina arrastra hasta desde hace mucho y además de lo grave que va a venir. Y cuando hoy todavía la gravedad no se termina de vislumbrar, hay un montón de gente sufriendo, hay un montón de gente con incertidumbre en su futuro, pero hay ciertos efectos de la pandemia económica que están contenidos detrás de un dique. ¿En qué sentido? En que vos te están diciendo, bueno, parte de tu salario lo voy a pagar, lo va a pagar el Estado. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Tus créditos, no te preocupes que por ahora podés postergarlos. Los servicios públicos te podés atrasar 3 meses y no te lo voy a cortar. Los impuestos vamos a tener una moratoria o los podemos postergar. Hay un momento en que eso se va a acabar. Entonces vamos a ver realmente a dónde quedamos cuando se rompa el dique. Y ahí lo que a mí me asusta de la Argentina son 2 cosas. La primera es la respuesta natural a buscar apoyo en los propios en lugar de tratar de convencer a los otros, porque eso implica una Argentina polarizada que más problemas va a tener para abordar estas cuestiones. Y lo segundo que me preocupa es el simplismo de la solución. Digo, realmente va a ser un momento complicado. Y ahí, cuando, perdón por ser pesimista, pero cuando la realidad y esa oscuridad esté, vamos a tener que haber construido políticamente luces para mostrar un camino conjunto. Maru. Si no, va a ser muy complejo. Martín, buenos días. Te escucho con tu diagnóstico minucioso y tu análisis de lo que pasó, de lo que está pasando, de lo que puede venir, y me pregunto, ¿le crees al presidente cuando te dice que tiene un plan? ¿Y por qué te pregunto si le crees? Porque es difícil construir o pensar en un diálogo si no hay confianza. Digo, si vos te sentás, por más que no te convenza de sus ideas, pero vos te sentás a conversar con una persona pensando en una solución que incluya tus ideas, las ideas del otro, las que surjan de la conversación de los dos, pero si no crees en lo que te dicen, es complicado construir hacia adelante, digo, porque podés terminar siendo parte o partícipe o garantizando una cosa que no es la que estabas buscando. A ver, primero, Maru, ir a hablar otra vez no modifica nada de lo que uno cree, es abrir una puerta para ver si encontramos un plan conjunto, porque insisto, lo que hay que hacer va a durar más que el mandato de Alberto Fernández. No, por eso digo, no que te modifique a vos en lo personal, sino que la participación, no la tuya en lo personal, no hablo de Martín Lustó en este caso, sino de la oposición como conjunto, como actor político. No, yo no creo. Que permita hacer otras cosas. A ver, primero, yo no creo que ir a dialogar con el otro en una democracia, casi creo que es nuestra obligación, pero no creo que modifique nada lo que uno representa. Yo puedo tener eso y después tener los cruces que a vos te costan con Cristina en el Senado.
y haber articulado un Senado que nos preguntaban si teníamos 23 votos, si podíamos llegar a 2 tercios, ahora tenemos 29 votos. Pero Martín, ahora mismo y hace un rato, vos estás hablándole a tu propia interna que había parte que no quería ir a la reunión. Te estamos preguntando, olvídate de tu interna, te estamos preguntando de los resultados de esto para toda la gente. Ahora voy a abordar esto. Cuando el presidente dice que tiene un plan, me pasan 2 cosas. La primera es, no creo, por la dificultad de la Argentina, de ningún plan que no dialogue con el otro en la construcción del plan. Por la complejidad de la situación que estoy describiendo. Y segundo, no creo en ningún plan hasta que no lo veo. Marina. Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Hola, Pensando Marina. justamente en este plan post-pandemia, ¿no? Más allá de que vos decís, no creo hasta que no lo veo. Hay una realidad que va a estar fuertemente condicionado por el déficit y por una emisión monetaria que todavía no sabemos cuál va a ser el techo. ¿Cómo se hace para que todo esto no vaya al tipo de cambio o a precios o a inflación? La pregunta como más de coyuntura, si querés, te hago. La primera, que es la condición necesaria para cualquier plan, que no estalle antes todo por el aire. Una de las cosas que me parece que son muy importantes para saber, hoy tenés mucha más emisión, pero no la estás viendo todavía en la inflación. ¿Quiere decir que no tiene impacto la emisión? No quiere decir que no tiene impacto, pero quiere decir que la gente está gastando menos. Encerrado en tu casa gastás menos. Sí, claro. Y la plata circula menos, y entonces ese combustible que echaste no está yendo a los lugares donde después puede inflamarse, ¿sí? Entonces eso es lo que está. Ahora tenés ese combustible. ¿De qué depende en general en Argentina la hiper? Depende mucho más de una dinámica de tipo de cambio que se monta sobre una inflación que ya está en curso. Entonces, una de las cosas que tenés que hacer es ya empezar a dar señales de que sí tenés un plan, de que el plan es en conjunto, de que es riguroso, de que te preocupa la parte fiscal, de que no pensás que el Estado tiene que tomar todo, sino que entendés las moderaciones que tiene que tener, que vas a tener que hacer redistribuciones para ver otra vez un Estado que gasta en un montón de cosas que ya no va a poder gastar y que tiene que decidir cuáles son las prioritarias y cuáles no. Y esa es una discusión netamente política, porque es otra cosa que yo dije ayer, todo lo que vamos a tener que discutir e implementar en general en el contexto de escasez va a ser desagradable, va a ser difícil, entonces va a requerir consensos. Entonces yo por eso creo en esto. Ahora, vos me decís, que era la pregunta de Jorge de Maru, ¿te fuiste tranquilo? No me fui tranquilo, por eso dije que para mí tuvo un sabor mixto. Me parece muy bueno haber tenido una primera reunión, porque sin esa primera reunión no puedo ni animarme a pensar que podemos trabajar juntos. Si vos me decís, ahora con la primera reunión ¿sos tan ingenuo como para pensar que ya empezó el trabajo en conjunto? Claramente no. Y además un trabajo conjunto requiere un diagnóstico. Yo me río cuando me dicen, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque vos para ponerte de acuerdo con alguien tenés que discutir el diagnóstico. Porque, claro, porque si no, ¿de acuerdo en qué? ¿De acuerdo en qué me pongo? Es como vos si no... Vos vas a hacer una consulta médica y pedís que los médicos se pongan de acuerdo en el tratamiento, pero tienen diagnóstico distinto de cuál es tu enfermedad. Bueno, es imposible. Julio. Sí, Martín, Julio López te saluda. La pregunta es la siguiente. Pensar en un plan donde todavía se están poniendo de acuerdo si se deberían sentar o no a discutir suena como muy largo. Y los plazos de la economía obviamente están muy cortos para tomar acciones, o por lo menos cuantas acciones más preventivas tomen, mucho mejor. Exactamente lo que vos decías hace un segundo era al punto que iba. ¿Se pueden sentar hoy en día los equipos técnicos y discutir cómo perciben esa realidad, aunque sea con mínimas? De decir, ¿para dónde va esto? ¿Vamos a salvar las empresas que se están cayendo o no las vamos a salvar? ¿Tenemos un problema con el dólar? ¿Está demasiado caro o barato? O sea, por lo menos, si no tenés un plan, ponerse de acuerdo cómo perciben la realidad que estamos teniendo. ¿Es esa una manera de avanzar en este plan que no se ve venir? Mira, yo lo dije ayer, se lo dije ayer al presidente, lo dije después. Una de las cosas que yo rescaté, la vi a Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, en un par de reportajes, en particular no los gráficos, que siempre no muestran vívidamente o en tiempo real, y además están editados, sino en una entrevista que le hizo Antonio Laje en televisión. Coincidí mucho con su diagnóstico. Entonces creo que hay margen.
Y si ustedes han estado entrevistando economistas, particularmente al principio, no sobre qué nivel de intervención tenía que tener el Estado para sostener o minimizar los efectos permanentes económicos de la pandemia, que es perder relaciones laborales, empresas y puestos de trabajo. Y ustedes han visto que había un montón de acuerdos entre personas que a priori hubieran dicho, che, piensa lo mismo, no sé, Emanuel Álvarez Sáenz que Melconian. Entonces, hay acuerdos, sobre todo porque lo que viene es extremadamente grave, y yo, te digo, hablo con algunos de los actores del otro lado y digo, coincido bastante. Con otros claramente no. Y con la visión que tienen en el cuerpo que me toca a mí algunos senadores, o con esta que te digo que escribió un columnista de Página 12, que la presidenta recalcó como uno de los mejores análisis que había leído, no coincido nada. Entonces, hay en las dos coaliciones hay gente que piensa distinto. Creo que ahora es una oportunidad para acercarnos a los que pensamos parecido y tratar de tender puentes hacia el otro lado, y que dada la gravedad hay más coincidencias adentro de las coaliciones y afuera de las coaliciones, por lo menos en materia de respuestas económicas. Después veremos cómo eso se implementa. Ahora vuelvo. Reunirse con el presidente implica que nació una nueva etapa y que ahora nos ponemos de acuerdo, estamos trabajando. No significa eso. Pero significa que hace poco ocurrían dos cosas. Había una negación de la oposición, particularmente de la oposición que tiene posibilidades de alternarse en la Argentina, y esto es muy importante, insisto, porque curar la Argentina va a llevar más que un mandato presidencial, curarla del efecto económico y social de la pandemia, me refiero, ni siquiera de lo que traíamos de antes, que igual era grave. Entonces, que exista esta suerte de diálogo, por lo menos es un primer paso. Ahora, yo no sé de los que creen, que me dicen, ven, no consiguieron nada. ¿Pero qué creen? ¿Que uno va a una reunión? Yo fui a muchas reuniones con distintos presidentes acá y en otros países. ¿Usted piensa en una reunión de 15 personas con un presidente donde cada uno puede hablar 5 minutos, derivan algo concreto? Deberían algo concreto si después, igual que nosotros hacemos nuestra reflexión, el presidente y el oficialismo hacen la de ellos en virtud de lo que escucharon y toman decisiones. Martín, un abrazo, gracias viejo por la comunicación. El senador Martín Lustó, quien hablaba, senador nacional de Juntos por el Cambio, participó